Hello preciosuras, ¿cómo están? Welcome to this class again. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de inglés. Hoy vamos a continuar con un tema que empezamos hace 2 clases atrás, que es el presente perfecto, pero hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en las yes no questions o en las short questions, que son como las preguntas con respuesta corta. Les recuerdo, muñecuras, que se pueden suscribir aquí abajito para que sigan recibiendo muchísimas clases de inglés, porque esto apenas comienza, así que aquí se los dejo para que puedan suscribirse y sigan aprendiendo muchísimas cositas más gramaticales. Entonces, ya vimos las afirmativas, las negativas. Por acá les voy a dejar los videitos para que ustedes los visualicen antes de ver este y ya tengan como el contexto de cuando usamos el presente perfecto. Entonces, vamos hoy a mirar las short questions o las yes no questions y vamos a repasar la formulita. ¿Cuál sería la fórmula? Sencillito, muñecuras. Vamos a empezar entonces con el auxiliar, que en este caso sería has o have. Recuerden que en el presente perfecto, cuando ustedes vean este have o has acompañado de un verbo en participio pasado, está trabajando como un auxiliar, no está trabajando como el verbo tener. Esto ya lo vimos las clases pasadas, pero igual ahorita se los voy a recordar. Luego de este have o has como auxiliar, vamos a colocar el sujeto. Luego de este sujeto, ustedes pueden colocar el ever, que esto es opcional, no siempre tiene que ir este ever, pero bueno, lo vamos hoy a usar para hablar o preguntar por esas experiencias de vida. Luego del ever, ustedes van a colocar el verbo en participio pasado, que ya en las clases pasadas les expliqué que estos verbos en participio pasado serían esos verbos que están en la tercera columna de esa lista de verbos que ustedes pueden encontrar en internet. Y por último vamos a colocar el complemento y recuerden cerrar con signo de interrogación, muñecuras. Esta sería entonces la fórmula maestra para realizar las preguntas. Les recuerdo, esta estructura es para preguntar por experiencias de vida, por cosas que las personas han hecho o no han hecho durante su vida. Ya después vamos a mirar otro tipo de preguntitas sobre cosas que justo se han acabado de realizar o cosas que ya se han hecho, etcétera. Pero ese es prácticamente para preguntar por experiencias de vida. ¿Listo? Ahora sí, vamos con nuestro primer ejemplo, ya teniendo en cuenta esta formulita. Supongamos que en inglés yo voy a preguntar, ¿alguna vez has leído este libro? O es lo mismo decir, ¿has leído este libro alguna vez? ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, en inglés yo diría, ¿have you ever read this book? Observemos que aquí empezamos con el auxiliar have, que en este caso recuerden que el have lo usamos con los pronombres you, they, we o I. Y que esta palabra trabajar como auxiliar significaría a, as o an. Ya lo vamos a explicar bien en los ejemplos. Entonces, supongamos que aquí yo voy a colocar como auxiliar inicial el have. Primero porque trabaja con you. Entonces, en este caso significaría usted a o también as, que por eso es que después de este auxiliar va el sujeto, que en este caso sería you, que hace alusión a usted o ustedes. En este caso lo estoy usando para hacer alusión a usted. Entonces, si yo uno el auxiliar have con el you, querría decir a usted, ¿sí? Si lo vamos a traducir pues así muy literalmente, a usted alguna vez, este ever significaría alguna vez, entonces yo diría a usted alguna vez. Luego coloco el verbo en participio pasado, que en este caso sería read, que es el participio pasado del verbo leer, que es read. Y luego coloco el complemento this book. Este verbo en participio pasado lo encuentro en la tercera columna de esa lista de verbos que yo puedo encontrar en inglés. Así que si yo traduzco literalmente esta pregunta sería, ¿ha usted alguna vez leído? Mire, leído, este verbo leído es el verbo en participio pasado. Ya que generalmente los verbos en participio pasado terminan en ado, edo, ido. Ahora, ya no traduciendo tan literalmente, pero significando lo mismo, diría yo, ¿has alguna vez leído este libro? Sin necesidad de decir a usted alguna vez, sino que yo digo directamente, ¿has leído alguna vez este libro? Y ya fue. Ahora, para responder de forma afirmativa y de manera corta, ustedes pueden decir, en este caso, yes, y listo. O también pueden decir yes, I have. ¿Por qué? Pues si yo le estoy preguntando a usted, usted me va a responder a mí con el sujeto I. Sí, yo lo he hecho o yo he leído este libro. Entonces ustedes pondrían solamente yes, I have. ¿Por qué have? Porque recuerden que have trabaja con I. Ahora, si ustedes ya quieren dar más detalles en su respuesta afirmativa, porque puede pasar que yo quiero explicar un poquito, es decir, yo quiero detallar cuándo lo leí o dónde lo leí, etcétera. Aquí en este tipo de respuesta, cuando yo ya voy a dar más detalle, la respuesta la voy a decir en pasado simple, ya no voy a usar el presente perfecto para dar una respuesta con más detalles. ¿Por qué? Porque como es algo que yo ya realicé, entonces yo lo voy a poner en pasado. Por lo tanto, yo podría decir, yes, I read it last week.
sí, lo leí la semana pasada. Si esa persona me está preguntando, ¿ha usted alguna vez leído este libro o has leído este libro alguna vez? Yo le digo, yes, I read it last week. Sí, lo leí la semana pasada. Entonces, como estoy dando más detalles, pues aquí ya yo voy a colocar es una oración en pasado simple. Ya no es necesario usar el presente perfecto para que lo tengan muy en cuenta, muñecuras. Vamos con nuestro segundo ejemplo, pero en este caso ya vamos a usar el auxiliar has. Recuerden que este auxiliar has ya lo vamos a usar con los pronombres he, she, it, es decir, con aquellos pronombres que serían la tercera persona. Entonces yo voy a colocar inicialmente el auxiliar has, luego del has voy a colocar el sujeto, en este caso voy a elegir she y ever been to China. Esta pregunta traducida literalmente palabra por palabra querría decir, ¿a ella alguna vez estado en China? Pero recuerden que en inglés generalmente no se traduce tan literal. Entonces yo diría como, ¿ella alguna vez estaba en China? Es decir, en español solemos desacomodar un poquito las palabras, pero obviamente sin alterar el significado. Significaría lo mismo. Así que entonces yo voy a colocar el has porque recuerden que el has trabaja con he, she, it y significaría en este caso a, ¿sí? A ella estaba en China. Luego coloco el sujeto, que en este caso sería she, que significa ella. Luego de este she voy a colocar el ever, que significa alguna vez. Luego coloco el been to, que sería el verbo, en este caso been, sería estado. Y cuando yo coloco este been acompañado de la preposición to, en el presente perfecto, es para referirme como si esa persona ha viajado a ese lugar. Entonces podría decir que es como un sinónimo del verbo viajar, que es travel, o más específicamente de traveled, que es viajado. Entonces yo podría decir, has she ever traveled to China? O puedo decir, has she ever been to China? Significaría lo mismo, ¿ha estado alguna vez ella en China o ha viajado ella alguna vez a China? Sí, estos serían como sinónimos. Pero en este caso yo estoy colocando el been to. Has she ever been to China? Que recuerden que significaría, ¿ha ella alguna vez estado en China? O sería lo mismo decir, ¿ha ella alguna vez viajado a China? Pero bueno, recuerden que no traducimos tan literal, entonces yo diría como sencillo. ¿Ella alguna vez ha estado en China o ella alguna vez ha viajado a China? Sí, es lo mismo. Y pues en este caso, China sería el complemento como tal. Has she ever been to China? Ahora vamos a responder de forma afirmativa. Recuerde que vamos a hacerlo de las tres formas. La primera es respondiendo simplemente yes. La segunda, pues ya diríamos yes, she has. Recuerden que colocamos el has porque el has trabaja con she. Al decir sí, ella ha viajado a China. Yes, she has. O si yo voy a dar más detalles, lo que voy a hacer es usar una oración en pasado simple. Por ejemplo, yo voy a decir, sí, ella viajó a China algunos años atrás. En inglés yo pondría, yes, she traveled there some years ago. Como si ella viajó allí algunos años atrás. O yo puedo decir, sí, ella estuvo allí algunos años atrás. También puedo decir, yes, she was there some years ago. Miremos que esta oración está hecha en simple past. Es decir, la hice en pasado simple. ¿Por qué? Porque ya estoy dando detalles de algo que ya se hizo. Que en este caso, sí, que ya viajó algunos años atrás. O también, como les decía ahorita, hace un ratito, también puedo decir was. Yes, she was there some years ago. Para querer decir, sí, ella estuvo allí algunos años atrás. ¿Vale? Que igual que en traveled es algo que ya pasó, por lo tanto uso el pasado simple, ¿sí? Yes, she was there some years ago. Bueno, ahora, ¿cómo serían las respuestas negativas? Para estas también tenemos tres maneras, pero aquí sí vamos a responder con el presente perfecto. Entonces, yo puedo decir no, simple, así, no. La segunda opción es decir no, I haven't, que es decir, el no, el sujeto, luego el auxiliar con la negación, no, I haven't. Y la tercera, que es para dar ya detalles o complementarla más, yo sí voy a usar el presente perfecto aquí. Sería no, I haven't read it. ¿Qué significa no? Yo no lo he leído. Entonces, aquí en esta tercera respuesta, que es un poquito más informativa, yo voy a usar el presente perfecto, obviamente en su forma negativa. Vamos a responder de forma negativa a esta segunda pregunta. Has she ever been to China? Si yo voy a responder que no, ella no ha viajado a China, simplemente puedo decir no, o puedo decir no, she hasn't, que sería la palabra no, más el sujeto, más el auxiliar con la negación, hasn't. Ahora, si yo voy a decir no, pero voy a extender un poquito más la respuesta, es decir, voy a informar más o voy a especificar
o aclarar que no, yo no estaba en China, aquí sí debo usar la oración en presente perfecto negativo. No como en las respuestas con yes, que cuando yo respondía a yes y daba más detalles, ahí sí colocaba una oración en pasado simple. No, aquí sí debo utilizar el presente perfecto, obviamente negativo, para especificar o dar más detalles en mi respuesta. No, she hasn't been to China, como para decir, no, ella no ha estado en China. Ahora, como les decía hace poquito, este ever es opcional cuando vamos a preguntar por life experiences, cuando vamos a preguntar por experiencias de vida. Pero ustedes también pueden hacer preguntas sin necesariamente colocar el ever. Si yo voy a decir, por ejemplo, Alex ha trabajado en otro país. En inglés yo preguntaría, ¿Has Alex worked in other country? Observemos, muñecuras, que aquí tenemos la estructura iniciando con el has, que sería el auxiliar. Luego yo coloco el sujeto, que en este caso sería Alex, que equivale a he. Por eso es que yo coloco como auxiliar has. Y vemos que aquí no estoy colocando el ever, sino que paso directamente al verbo en participio pasado. ¿Sí? No es necesario colocar el ever. Y el participio pasado del verbo trabajar, work, sería worked. Y por último el complemento, que sería in other country. Ahora vamos a responder. Supongamos que yo voy a responder de forma afirmativa, pues yo puedo decir yes o puedo decir yes, he has. O para responder de manera afirmativa, yo puedo decir no o no, he hasn't. Ahora, recuerden que si ustedes van a dar detalles en la oración afirmativa, vamos a usar una oración en pasado simple. Supongamos que yo voy a decir sí, él trabajó en Brasil. En inglés yo pondría yes, he worked in Brazil. Entonces mire que aquí ya estoy como especificando, estoy dando detalles en esa respuesta afirmativa, por lo cual yo coloco una oración en pasado simple. ¿Por qué? Porque fue algo que ya finalizó, que él ya hizo, porque la pregunta es, ¿Alex ha trabajado en otro país? Entonces yo voy a responder, sí, él trabajó en Brasil, ¿vale? Porque es algo que él ya hizo. Entonces aquí yo puedo utilizar el pasado simple. Yes, he worked in Brazil. Y recuerden, para una respuesta negativa más específica sería no y la oración en presente perfecto negativo. Bueno, muñecuras, estos serían entonces los ejemplos y la explicación. Ahora yo les voy a dar un tipcito gramatical sobre la diferencia entre estas dos oraciones o preguntas en presente perfecto. Y estas preguntas son, have you ever heard of? Y la segunda, have you heard about. La primera es como un sinónimo de do you know, para preguntarle a alguien si conoce algo. Por ejemplo, si yo a alguien le pregunto, ¿conoces este equipo? Se recomienda mejor usar el have you ever heard. ¿Por qué? Porque es más natural, suena más natural y se utiliza mucho más en vez de decir do you know. Es decir, el have you ever heard of es más usado por los nativos. Así que supongamos que yo voy a preguntarle a alguien en inglés, ¿conoces este equipo? O más bien, para traducirlo un poquito más literal, sería, ¿has escuchado de este equipo? Por lo cual yo preguntaría con el presente perfecto, ¿Have you ever heard of this team? Entonces miremos que suena mucho más natural que decir, ¿Do you know this team? Suena mucho más natural y mejor decir, ¿Have you ever heard of this team? ¿Has escuchado de este equipo? Que sería lo mismo que, ¿conoces este equipo? Pero como les digo, es más usado el ¿Have you ever heard? Ahora, la segunda es para preguntarle a alguien si ha escuchado algo reciente, o sea, algo que ha pasado recientemente, si ha escuchado sobre eso, como por decir así, un chismecito, por ejemplo. Supongamos yo a alguien le voy a preguntar, oye, ¿has escuchado esa noticia? Por lo que en inglés diría, have you heard about that news? Entonces observen que en esta segunda oración ya estoy preguntando como por algo que pasó recientemente y le estoy preguntando a alguien si ha escuchado sobre eso. Entonces esta sería la diferencia entre ambas muñecuras. Mire que es súper sencillito. Y esto es todo, preciosuras. Espero que hayan aprendido un montón. Así que thank you so much, muñecuras, por visualizar. Recuerden que si el videito les gustó, le pueden dar un like, se pueden suscribir aquí abajito para que sigan recibiendo muchos más videos y los puedes compartir con otras personitas que lo necesiten. Puedes dejar tu recomendación de otro tema. Nos vemos en el próximo video. Besitos.